y en la parte superior hay un superíndice T. Entonces, esa T significa transpuesta. Para este arreglo de dipolos vamos a definir entonces esa matriz columna de voltajes. Cada uno de los elementos de esa matriz me da el voltaje que tendríamos en cada uno de los elementos del arreglo. Como el único elemento que se está alimentando es el segundo y los demás están cortocircuitados, esa es la razón por la cual únicamente el segundo elemento de esa matriz es distinto de cero. Además, estamos asumiendo que ese voltaje de alimentación es unitario, ¿sí? Pero podríamos considerar que el voltaje es V sub 0 y simplemente los resultados que se obtienen, asumiendo que el voltaje es unitario, se multiplicarían por el voltaje V sub 0. ¿Sí? Bueno, vamos a definir una matriz de posiciones. Esta matriz sí es renglón. Esta matriz va a especificar las posiciones de cada uno de los elementos que forman parte de la regla. Definimos también una matriz de longitudes. Especifican al final cada una de estas entradas la longitud de los dipolos que forman parte del arreglo y también tenemos una matriz de radios de sección transversal. Bueno, con esto entonces ya estamos en condiciones de poder, por ejemplo, determinar diagrama de radiación, potencia total radiada por este arreglo de antenas. ¿Por qué razón? Porque vamos a emplear lo que se conoce como método de impedancias. Nosotros ya sabemos que existe una relación lineal entre voltajes y corrientes. Esa relación lineal se puede expresar de esta forma. La matriz de voltajes va a ser el producto de la matriz de impedancias de ese arreglo multiplicada por la matriz de corrientes. Esto que está aquí sería la representación matricial de una relación lineal entre voltajes y corrientes que habíamos supuesto la clase pasada, mediante la cual obtuvimos una expresión para las impedancias propias e impedancias mutuas entre elementos que formaban parte de un conjunto de antenas. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta matriz de impedancias se puede obtener porque ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos una fórmula mediante la cual podemos hallar la impedancia propia de un dipolo largo y también tenemos una fórmula para hallar la impedancia mutua entre dipolos largos que pueden estar en configuración frente a frente o de dipolos colineales o de dipolos escalonados. En este caso, la configuración que debemos de usar es frente a frente, porque cada uno de estos dipolos, si tomamos dos, cualesquiera de los dipolos que forman parte de ese arreglo, tendríamos una configuración de dipolos paralelos. ¿Eso qué implica? Que si nosotros queremos hallar esta matriz de impedancias, lo único que tendríamos que hacer es emplear las fórmulas que vimos la clase pasada. Estas dos, si es que van a determinar la impedancia propia o la impedancia mutua entre dipolos largos con una calculadora. O bien una modificación de esta fórmula o esa misma fórmula inclusive, si van a hallar esas impedancias propias y mutuas utilizando pues, una calculadora que maneje integrales de cantidades complejas y funciones de variable compleja. ¿Sí? Como les dije, esas calculadoras suelen ser las calculadoras que grafican. Sí pueden hacer eso hasta donde tengo entendido. Pero en dado caso de que no, pues si quisieran emplear esta fórmula, habría que usar matemática MATLAB o un software equivalente, GeoGebra también, o inclusive Excel, pero para eso tendrían que
que expresar esta integral como una sumatoria, ¿sí? O sea, utilizar alguno, ya llevaron métodos numéricos el semestre pasado, ¿no? Podrían utilizar algún método para integrar numéricamente eso que está ahí. Y si es el caso, sí se podría usar inclusive Excel para realizar esta integral, ¿sí? Por alguno de los métodos numéricos que ustedes vieron en su curso de análisis numérico del semestre pasado. Bueno, entonces, como esta parte se supone que ustedes la verificaron, les dije que verificaran que efectivamente estos resultados son correctos, pues esa parte ya la consideramos que ya la saben hacer. ¿Qué saben hacer? Son capaces a estas alturas de obtener la impedancia propia y la impedancia mutua entre dipolos paralelos, ¿sí? Por lo tanto, obtener esta matriz de impedancias, asumimos que ya lo saben hacer. Pero esta matriz de impedancias, ¿de cuántos elementos sería? Como son n mayúscula elementos, la matriz de impedancia sería de n por n. Son muchísimos, ¿sí? Suponiendo que n es grande. Si n vale 2, pues nada más sería una matriz 2 por 2. Bastaría con que hallaran 3 impedancias, porque la cuarta se obtiene tomando en cuenta que la impedancia mutua ZMN es igual a la impedancia mutua ZNM. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si ya tenemos la matriz de impedancias, sacamos su matriz inversa, multiplicamos por la matriz de voltajes que ya se conoce y con esto, ¿qué obtendríamos? Con esto obtendríamos la matriz de corrientes. Con esa matriz de corrientes que aquí se está especificando, también es una matriz columna, obtendríamos la corriente en la entrada de cada uno de estos elementos. Y la corriente en la entrada de cada uno de esos elementos es lo único que necesitamos para obtener el campo eléctrico total de acuerdo a esta formulita de aquí. ¿Sí? Esta formulita de aquí me está diciendo que el campo eléctrico de todo el arreglo es la suma sobre cada una de las antenas del producto de esta corriente, que es la corriente de alimentación de la enésima antena, por este campo eléctrico, que es el campo eléctrico de la enésima antena, pero antes de haberla trasladado y considerando que la corriente de alimentación es unitaria. Y eso a su vez por esta exponencial. El campo eléctrico de un dipolo ya lo tenemos. El campo eléctrico de sub 0n está aquí. Entonces, este campo eléctrico habría que sustituirlo en la formulita de arriba. ¿Sí? Aquí. ¿Qué más tendríamos que hacer? Sustituir la corriente de alimentación de cada uno de esos dipolos, que en principio ya se habría calculado. Y ya nada más hacer este producto punto y sustituir el resultado. Si nosotros suponemos que todos los dipolos que forman parte de esa antena Yagi-Uda se colocan sobre el eje X, eso significa que la posición de la enésima antena es xn por el vector x unitario. Pero como el vector r unitario es igual al seno de teta por el coseno de phi por x unitario más el seno de teta por el seno de phi por y unitario más el coseno de teta por z unitario, entonces el producto punto de r unitario con x unitario, ¿qué nos va a dar? Seno de teta, coseno de phi.
Si eso se sustituye aquí en el argumento de la exponencial, nos quedaría una exponencial con argumento I beta xn por seno de teta coseno de phi. Esa es la razón por la cual el campo eléctrico del arreglo de la antena Yagi-Uda da esto. Una vez que ya se sustituyó todo. Aquí nada más me falta sustituir el producto punto de R con X unitario, que como ya se dijo, es seno de teta coseno de phi. Pero si nosotros queremos hallar diagrama de radiación, potencia radiada por la antena, lo que nos interesa es la magnitud de ese vector. Y la magnitud de ese vector es dada por esta ecuación 36b. Aquí aparecen las corrientes de alimentación de cada uno de los dipolos que forman parte de esa red. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver lo más importante que se tendría que hacer para resolver el problema que se plantea en este ejemplo número 1. ¿Sí? Según este ejemplo número 1, léanlo por favor, léanlo. Y díganme quién es el elemento parásito. Ya lo leí. Ya, ¿verdad? De acuerdo a eso, el elemento parásito es de longitud 0.54 lambdas y el elemento activo, el que se alimenta, es de 0.5 lambdas. Además, la distancia entre antenas es de 0.1 lambdas y el radio de sección transversal de ambas antenas es de 3 por 10 a la menos 3 lambdas. Si ustedes ven esos datos, son de hecho los mismos datos de este ejemplo en el que se pide calcular o en el que se debe de calcular impedancia propia e impedancias mutuas de dipolos. Entonces, este ejemplo que mencioné en la clase pasada y del cual les dejé que verificaran cada uno de esos resultados, es precisamente parte del problema de esa antena Yagi-Uda. Únicamente que aquí lo único que hacemos es determinar la matriz de impedancias a partir del cálculo de las impedancias propias y mutuas. Pero en el momento en que nosotros ya tenemos esta matriz de impedancias, ya estamos en condiciones de resolver este problema de la Yagi-Uda. En este caso, ¿qué es lo que se pide? Obtener diagrama de radiación y directividad de esta antena. ¿Sí? Es simplemente una Yagi-Uda formada con dos elementos, un elemento activo, uno pasivo. El elemento pasivo es de hecho un parásito de longitud mayor que el activo, por lo tanto es un reflector. Entonces lo que tendríamos en sí sería el dipolo que está cortocircuitado, que es un reflector, y después lo que le sigue es el dipolo que vamos a alimentar, que es el dipolo de media longitud de onda. ¿Cuál va a ser la dirección de máxima radiación? La del eje X positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tomamos en cuenta que sabemos calcular impedancia propia y mutua. Para esta configuración, este es el resultado. ¿Sí? Tomamos en cuenta que la impedancia Z21 debe de ser igual a la impedancia Z12.
Por lo tanto, si ya obtuvimos Z1, 2, allá Z2, 1, pues es simple. Esas dos impedancias mutuas deben de ser iguales. Entonces, con esto ya tendríamos esta matriz de impedancias. Pero hay que tener cuidado. Como estoy considerando que la primera antena es el reflector y la segunda antena es el elemento activo y el reflector es de 0.54 lambdas, el elemento activo de 0.5 lambdas, entonces esta impedancia propia Z11, ¿quién es? Es la impedancia de este elemento parásito. Y esta impedancia propia Z21, ¿quién es? Es la impedancia de la antena activa. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Para obtener las corrientes hay dos formas. La que había planteado originalmente. Saco la matriz inversa de la de impedancias. Aquí ya está. Y lo que tendría que hacer es multiplicar esa matriz inversa por la matriz de voltajes. ¿Esto qué me da? Esto me da la matriz de corrientes. Este, de hecho, es el método recomendable. Pero en el caso en que tengamos una ya guiuda de dos elementos, podríamos procederlo a hacer a manita. No hay tanto problema. Pero cuando ya se tienen más elementos, conviene usar este método, el de aquí. Se obtiene primero la matriz inversa, se multiplica por la matriz de voltajes y con ello se halla matriz de corrientes. Bueno, como aquí se expone lo van a hacer a mano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está aquí es la matriz de corrientes, perdón, de voltajes, matriz de impedancias, matriz de corrientes. Podemos multiplicar esta matriz de impedancias por la matriz de corrientes, igualar el resultado con esta matriz de voltajes y lo que se obtiene con ello es un sistema de ecuaciones. Aquí está dicho sistema. Si nosotros resolvemos este sistema, el resultado es este. La corriente I1 debe de ser la expresión que ahí aparece y la corriente I2 debe de estar dada por la expresión que también ahí aparece. Entonces, como ya conocemos las impedancias propias y mutuas, bastaría con sustituir en estas fórmulas para obtener la corriente I1 y para obtener la corriente I2. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahorita, por favor, dado que hay mucho tiempo? Por lo menos verifiquen que al sustituir en esta fórmula los valores de impedancia propia y mutuas, el resultado que se obtiene es lo que está aquí, en la forma rectangular y lo que está aquí en su forma polar. Entonces, hay que hacerlo, por favor. ¿Les parece 5 minutos?